Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal Malditas Mates. En este vídeo vamos a explicar cómo afrontamos uno de los problemas de geometría clásicos en la enseñanza secundaria cuando se trabajan los problemas de cuerpos geométricos. En este caso podéis ver el enunciado, vamos a hablar del área de un cilindro y en este caso vamos a hablar del problema de la papelera, de la fabricación de una papelera cilíndrica. En el enunciado nos dice que queremos fabricar una pequeña papelera cilíndrica de metal cuya base nos da un dato de radio y nos da la altura también. Antes de empezar el problema, me gustaría hablar sobre el cilindro como cuerpo geométrico en general y explicar una cosa muy importante antes de adaptarlo al problema. Para ello voy a colocar la figura y vamos a hablar primero de ella. Bien, aquí en pantalla tenemos un cilindro normal y corriente, donde tenemos marcado la altura del cilindro y el radio del mismo, con la R. Un cilindro normal, cuando miramos un libro y vemos la fórmula que nos proporciona, nos pueden poner fórmulas de las siguientes maneras. Nos podemos encontrar dos. Nos podemos encontrar que el área del cilindro es 2πr por r más h, que sería la fórmula abreviada, o nos podemos encontrar 2πr cuadrado más 2πrh. Vamos a preferir trabajar con esta fórmula. ¿Por qué? Bueno, vamos a borrar aquí arriba y vamos a hablar de por qué es preferible trabajar con esta fórmula. Lo primero de todo es que en geometría no debemos memorizarnos las fórmulas, tenemos que entenderlas. Esa es la clave para que sepamos resolver problemas. Hay que entender por qué el área de un cilindro se calcula de esta manera. Vamos a poner el desarrollo plano del cilindro, que es una cosa muy importante cuando trabajéis cuerpos geométricos, y entonces entenderemos por qué es tan importante. Bien, aquí tenemos el desarrollo plano, es decir, si este cilindro lo cortáramos por un lado y estiráramos, obtendríamos la altura, el área lateral, esta parte de aquí, que se quedaría convertida en un rectángulo, y las dos tapas de ese cilindro son dos círculos, los tenemos aquí. Bien, lo primero de todo es el siguiente. Si queremos calcular el área total de este cilindro, el área en cuanto a superficie, si nos fijamos aquí vemos que hay dos círculos, dos circunferencias, por lo tanto, el área de esta primera es pi r cuadrado. Como tengo otra vez esa misma área, por ese motivo, aquí estoy calculando el área del círculo. Y como tengo dos círculos, tengo 2 por pi r cuadrado. Esto sería el área de las dos tapas de ese cilindro. Y a continuación nos queda esta parte de aquí. Esta parte de aquí sería el área lateral, toda esta superficie. Como el área lateral es un rectángulo, el rectángulo ya sabemos que se calcula su área como base por altura. La altura ya la tenemos aquí. La altura es h. Pero la base sería la longitud que tiene todo este lado de aquí, que en principio no nos lo proporcionan. Pero si nos fijamos un pelín y pensamos, vemos que este lado, esta longitud, coincide perfectamente con el perímetro de este círculo. Esta longitud de esta base se encontraba replegada alrededor de este círculo. Por lo tanto, mide exactamente igual que el perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo es igual a 2 por pi por r. Por lo tanto, si el área de este rectángulo es base por altura, es decir, el área del rectángulo es base por altura, y la base de este rectángulo es el perímetro del círculo, 2 por pi por r, el área lateral será 2 por pi por r por la altura. De ahí viene esta parte de la fórmula. Vale. Esto era muy importante para mí explicároslo porque uno no puede resolver un problema de geometría si no conoce de qué está compuesta la fórmula del área de cualquier cuerpo con el que vaya a trabajar. Bien, una vez hemos explicado esto, ahora ya podemos entrar de lleno a hablar de cómo adaptamos este ejercicio al problema que tenemos presente. Para ello voy a borrar la pantalla y lo vamos a preparar. Bien, podemos continuar. He dejado las dos figuras porque cuando resolvéis un problema de geometría, en este caso, siempre debéis representar la figura que se os plantea en el enunciado, porque el dibujo generalmente no os lo van a dar. Y es imprescindible para que podáis afrontar el problema con garantías. En este caso dibujamos el cilindro de esta papelera cilíndrica y lo primero de todo
es que si queremos fabricar una papelera cilíndrica, normalmente van a querer que esa papelera no tenga tapa arriba. Aquí deberían haberlo especificado, no lo ponen. Nosotros vamos a considerar que esa papelera cilíndrica arriba no tiene tapa, está hueca. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sería una papelera cilíndrica, digamos, real. Como podéis observar, en la parte de arriba está abierta, ¿vale? En nuestro caso queremos calcular la superficie, el área total, que sería una base más el área lateral. Por lo tanto, en este caso, esta zona no está contemplada en el problema, con lo cual debemos ser capaces de evitarla. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto? Que cuando yo voy a aplicar el área del cilindro, con la fórmula completa, porque ya sabemos que tenemos 2πr cuadrado porque hay dos bases, más 2πrh por el área lateral, que sería toda esta de aquí. Llegados a este punto, sabemos que podemos eliminar perfectamente ese 2. Podemos eliminar perfectamente ese 2 porque solo estamos calculando el área de un círculo. Una vez sabemos esto, ya podemos perfectamente sustituir por los valores. El radio, nos dicen en el enunciado, que mide 15 centímetros. Ese valor son 15. Por lo tanto, 15 al cuadrado. Más 2 por pi por 15, este radio es el mismo, y por la altura. La altura nos la dan aquí, con lo cual esta altura es 40 por 40. En este caso, si hacemos los cálculos, el primer valor que obtenemos es 225 por pi, más el siguiente, que es 1200 por pi, dando un total de 1425 pi centímetros cuadrados, por si os piden que lo representéis así, o podemos utilizar la aproximación de que pi es 3,1416, multiplicar por ese valor, y entonces, en este caso, obtendríamos 1425 por 3,1416, que es el valor de pi, 4.476,78 centímetros cuadrados. Eso es el área, la superficie de material metálico que necesitamos para producir una papelera de este tamaño. Cuando me piden calcular la cantidad necesaria metálica en metros cuadrados, y esto está en centímetros cuadrados, porque los datos de las medidas nos las han dado en centímetros, debemos hacer una pequeña conversión de unidades. Voy a poner aquí el truco para que sepamos cómo pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Colocamos la unidad que nos piden, la siguiente en orden y la siguiente en orden. Estamos en centímetros cuadrados. Tenemos que pasar a decímetros cuadrados y luego a metros cuadrados para llegar a lo que me están pidiendo. Como son unidades cuadradas de superficie, cada salto, si fuera una unidad plana, en dimensión 1, en este caso sería dividir por 10. Pero como estamos en unidades cuadradas, hay que colocar un 0 más. Dividimos por 100 y otra vez por 100. Cada salto implica esto. Por lo tanto, si cogemos la cantidad que tenemos aquí y la dividimos por 100 dos veces, sería igual que dividir por 10.000. Si contáis la cantidad de ceros que hay aquí, son los mismos que hay aquí. Lo que obtenemos es 0,44768, que lo vamos a aproximar, lo vamos a redondear a 0,45 metros cuadrados. Ya tendríamos la solución del apartado A, que sería este. Ahora aquí en la derecha vamos a poner lo que nos piden en el apartado B. En el apartado B nos dicen cuántas papeleras podríamos fabricar si tuviéramos una plancha metálica enorme de 10 metros cuadrados. Bueno, quitando los errores de recorte y demás, vamos a hablar del caso general. Como tenemos lo que cuesta fabricar una papelera, podemos decir que con una plancha de 10 metros cuadrados, si dividimos entre 0,45 metros cuadrados, que es lo que cuesta una plancha en total, esa división nos da un resultado de 22,22. Como no podemos fabricar porciones, no tiene sentido, nos vamos a quedar con la parte entera y por lo tanto vamos a poder fabricar 22 papeleras con una plancha de 10 metros cuadrados. Bueno chicos, espero que os haya resultado útil para trabajar. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios y si te ha gustado, por favor, suscríbete. ¡Hasta la próxima!